Bueno, como les comenté, vamos a iniciar la reunión de hoy hablando sobre la unidad número 2, que habla sobre la introducción a la teoría de conjuntos. Eh, los conjuntos son eh, como una noción intuitiva. Lo que es un conjunto es una agrupación, ¿ya? Una colección o una agrupación. Pero el término conjuntos en matemática es un término de los que se denominan términos no definidos. ¿Por qué son términos no definidos? Porque son términos que necesitan de otras definiciones para poder intentar dar una expresión o una definición de la misma. Eh, lo, lo cierto es que para nosotros la definición de un conjunto será la definición intuitiva que tenemos de él, como sencillamente una agrupación o una colección de elementos o de, o de términos, bien sea dependiendo del tipo de conjuntos. ¿Ya? Donde esos elementos son los que forman parte de un conjunto. Eh, Bien, la idea principal de, de la teoría de conjuntos es estudiar ciertas operaciones eh, dentro de los conjuntos y que vamos a ir estudiando poco a poco a lo largo de esta unidad. Lo primero que debemos tener claro son los conceptos fundamentales y la notación que se utiliza en la teoría de conjuntos. Luego estableceremos una definición a partir de cómo es la igualdad de conjuntos. Definiremos lo que es un conjunto vacío. Diremos cuándo un conjunto se denomina un subconjunto de otro. Y empezaremos a partir de allí a mezclar estas definiciones básicas anteriores con algunas de las operaciones que vamos a definir. Por ejemplo, definiremos lo que es el conjunto potencia y las operaciones elementales. ¿Ya? Por ahora la primera lección comprende esos puntos. ¿Ya? Son 7 puntos, 7 secciones que vamos a estudiar y que tengamos en cuenta que eh, como una introducción, a pesar de ser una introducción, vamos a tocar algunos aspectos bien importantes y relevantes de la teoría de conjuntos, como es la formalidad y el rigor matemático para demostrar. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a trabajar conjuntos con elementos y hacer operaciones sencillas. Ahora la idea es hacer esas mismas operaciones, pero con conjuntos abstractos de donde no, donde los elementos, no importa quiénes sean, lo importante es que cumplan unas ciertas características y vamos a ver cómo podemos operar con esos conjuntos. O sea, la idea básicamente es esa de la primera lección. Se me gustaría escuchar algunos comentarios acerca de qué nociones conocen ustedes de lo que es un conjunto o qué ideas tienen, no necesariamente del material, sino de lo que ustedes han visto a lo largo de sus estudios en bachillerato y, y lo que han podido recordar acerca de lo que es los conjuntos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Le habla Ángel. En cuanto a la definición de conjunto, como el material nos había dicho, no hay una definición concreta, pues se recaen sinónimos para definirlo. Pero yo creo que una manera entendible de definirlo es haciéndolo por la parte del material en la que nos muestra los conjuntos definidos por comprensión. Un conjunto simplemente sería una serie de cosas, objetos,
que cumplan con unos requisitos en común. Ejemplo, los números, los humanos, etcétera. Creo que así yo lo entiendo mejor. O esa es mi definición. Sí, bueno, básicamente eso que dices está bien, ¿no? Pero la intención, más que digan lo que está en el material, es que me expresen qué conocían ustedes de la teoría de conjunto hasta este momento, sin entrar en detalle en el material. Luego, posteriormente, vamos a conversar sobre el material, ¿no? Para tener una idea de cuál es la base que traen de lo que es un conjunto y sus propiedades. Ok. Bueno, yo del bachiller recuerdo lo que es la intersección, la unión y varias más operaciones. Y conceptos básicos de la teoría de los conjuntos. Hay cosas obviamente que en el folleto las anoté para investigarla porque no la conocía, pero yo creo que es muy, muy básico. Está bien, Ángel. ¿Alguien más? Sí, igual yo, mientras iba leyendo, me acordé de una profesora que tenía en octavo de básica que me dio ese tema sobre los conjuntos. Y me llegaron a la cabeza ciertas cosas y me di cuenta que ya lo conocía el tema y me pareció que está súper fácil. Mientras uno va leyendo, uno va entendiendo el material. Y claro, como mi compañero, hubo algunas cosas que no entendí, como las leyes, está algo raro ahí. Pero lo voy a investigar. Está bien, Emil, sí. ¿Alguien más? Buenas. Bueno, Yo sabía que un conjunto es una agrupación de objetos con una misma característica. También me recordaba de la básica, o sea, que me dieron en lista también, la unión y la intersección. Está bien, gracias. ¿Quién más? Buenas, yo tenía por entendido que es como una agrupación, o sea, un conjunto es más bien como una agrupación, como una colección de elementos con características similares. Y yo entendí más o menos ahí, a lo primero casi no entendí, a lo último sí. Ya. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. Em, Ciertamente también tenía entendido de lo que había aprendido en el liceo que un conjunto se trata sobre elementos, la unión de varios elementos, o exactamente la unión de varios elementos, pero viendo aquí el material, hay conjuntos que solamente tienen un solo elemento. Entonces, entiendo que eso de los conjuntos va más allá de esa definición que había aprendido, porque si se trata de diversos elementos con varias características, entonces, porque hay conjuntos que tienen un solo elemento y también tenemos el conjunto vacío, que eso es algo en lo que me perdí realmente, porque había visto en el material que el conjunto vacío no tiene elementos. Pero luego vi que el conjunto vacío pertenece al conjunto A y cosas así por el estilo. Entonces dije, ¿cómo va a ser que si el conjunto vacío digamos que es un cero o nada, entonces cómo va a ser que pertenece a otro conjunto? Esa es una de las dudas que tengo. Y también conocía sobre el conjunto, sobre la unión, intersección, la diferencia simétrica, los conjuntos disjuntos. Eso es todo. Ok, gracias, Amalfi. ¿Alguien más? Buenas. En el bachiller yo había visto todo lo que era relacionado con un conjunto entre la parte de unión, intercepción. También ellos me habían explicado mucho sobre los conjuntos, no me recuerdo, pero el fin era que lo de comprensión, que era lo que aparece en el material también,
no había visto esto, entonces medio confuso en cierta parte. Además de que también habían definido que un conjunto es una agrupación de elementos o de objetos, que también se le puede decir a sí mismo de elementos. Muy bien, ¿quién más? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bien. Bueno, como les decía, el término de conjunto, la definición de conjunto, no es una definición como tal, ya que se considera en matemática que es un término no definido. Y lo que se hace es que se toma una noción de lo que es un conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros más o menos aterrizar un poco en el lenguaje cotidiano que manejamos, si usted agarra una funda y la llena de mangos, eso para usted es un conjunto, porque es una colección de ciertos objetos que tienen una característica o que cumplen una característica. ¿Cuál es la característica? Que sean mangos, ¿ya? Es decir, que para nosotros un conjunto sencillamente va a ser esa noción intuitiva de conjunto, la que tenemos, de una agrupación o de una colección de objetos o de elementos o como los queramos llamar. Pero esa es como quien dice la definición que manejaremos sin ser una definición formal del concepto, ya que el concepto se considera un término no definido, ¿ya? Al igual que en matemáticas hay muchos términos no definidos que más adelante cuando vayan avanzando en la carrera se van a ir dando cuenta, sino que se asumen como ciertos o como verdaderos y a partir de allí se construye toda una teoría. Bien, los conjuntos tienen dos maneras de expresarse, como lo comentaron ustedes. Las dos maneras de expresarse los conjuntos es que los conjuntos se expresan de dos maneras. Uno, que se llama por extensión, que lo que es no es otra cosa que agarrar a una cierta cantidad de elementos y describir claramente quiénes son los elementos que forman el conjunto. Es decir, por ejemplo, si usted tiene la colección de los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, eso formaría un conjunto y lo denotaríamos como eso que está allí, como A igual al conjunto de los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Claro, es importante recordar que en la simbología que vamos a utilizar acá, los conjuntos los vamos a denotar con letras mayúsculas y los elementos de un conjunto los vamos a anotar con letras minúsculas. Entonces debemos recordar y tener claro a la hora de escribir eso porque es importante. Si escribo una letra mayúscula me estoy refiriendo a un conjunto y si escribo una letra minúscula me estoy refiriendo a un elemento de un conjunto. ¿Entendido? Sí. Bien, entonces esa definición del conjunto, cuando damos una lista detallada y completa de los elementos de un conjunto, se le llama una definición del conjunto por extensión, ¿ya? Es decir, ese conjunto definido A igual 1, 2, 3, 4, 5 es un conjunto que está definido por extensión. Ahora, si nosotros damos un conjunto y lo definimos de esta manera que está acá, es decir, B es el conjunto formado por todos los números tales que ese número es un número par, allí yo estoy definiendo el conjunto por comprensión. ¿Por qué por comprensión? Porque primero no estoy dando una lista detallada de todos sus elementos e incluso si yo intentase dar una lista de todos sus elementos tampoco la podría dar, ya que los números pares son números infinitos. Entonces yo no podría dar una lista de todos los números pares. Por lo tanto, ese es un conjunto que a pesar de estar bien definido, no se puede dar una lista completa de todos sus elementos.
Pero sin embargo, yo sí puedo determinar si un elemento pertenece o no pertenece al conjunto, ya que me está dando una característica, y la característica que me está dando es que el número debe ser un número par. Entonces, fácilmente yo podría, cualquier número que ustedes mencionen, yo podría identificar si está o no está en el conjunto. Por ejemplo, 357. ¿Creen ustedes que ese número pertenece a ese conjunto, dado la definición del conjunto como es? No, ¿Por qué no? porque es 357. Entonces, el 7 no vendría siendo un número par. El 7 no es un número par, O sea, termina en 7 y no es un número par. pero eso no es la definición de que un número sea par. Ok. ¿Cuál es la definición de que un número sea par? Que sea No es divisible divisible. entre Es dos. divisible entre 2. Ok. Tampoco es la definición de que un número sea par. La definición de que un número sea par es que es múltiplo de 2. Esa es la definición de que un número es par. Un número es par si es un múltiplo de 2. 357 o 457, no recuerdo qué número fue que dije, no es un múltiplo de 2. ¿Ya? Además, uno puede utilizar otras definiciones equivalentes de número par. Por ejemplo, que el número sea divisible por 2, como dijeron ahorita. ¿Ya? Cuando ustedes hacen la división de 400 o 357 entre 2, les queda resto 1. Y entonces en ese caso la división se dice que no es una división entera. Por lo tanto, ese número no pertenece al conjunto. Es sencillamente determinar si pertenece o no pertenece al conjunto. En cambio, si yo digo 424, ese número sí pertenece al conjunto. ¿Por qué? Porque es un múltiplo de 2, porque 424 se puede escribir como 2 por 212. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el número sí sería un número par y por lo tanto estaría dentro del conjunto. Entonces, eso es lo que se dice que es una definición por comprensión. ¿Se entiende eso ahora? Sí. ¿Se entiende? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Esta es otra definición de un conjunto por comprensión. ¿Alguien podría dar una lista de los primeros 10 elementos de este conjunto? El 10. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. ¿Y el 5? Ella lo mencionó. Yo solamente escucho a partir del 10. No se menciona el 5, ¿no? ¿El 5 es un número que pertenece a este conjunto? Sí. 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 Ok. Entonces, cualquier número que sea divisible por 5 es un número que está dentro de este conjunto. Entonces, nosotros tenemos una idea clara de quién es el conjunto. ¿Sí o no? A pesar que no doy una lista de todos los elementos del conjunto, yo puedo en cualquier momento extraer un elemento de ese conjunto sin conocerlos todos. O puedo decidir cuándo un número pertenece o no pertenece a ese conjunto. ¿Será el 11 un elemento de ese conjunto? No. No. Ok. Entonces, este es otro conjunto que se define por comprensión. Comprensión. Ahora, yo puedo definir conjuntos por comprensión y también puedo definir el mismo conjunto por extensión. Es decir, no es que si un conjunto se define por comprensión, es que no se puede definir por extensión. O que un conjunto se defina por extensión, no quiere decir que no se pueda definir por comprensión. ¿Ya? Ejemplo, este conjunto que está acá. ¿Alguien me dice cuáles son los elementos que tiene este conjunto que está allí? 1, 3, 4. Lean bien antes de dar una respuesta.
¿Cuáles son los elementos de ese conjunto? N, Z y por ahí se va. N es igual a X. No. Lean lo que dice allí. Eso es escrito por comprensión. Tienen que dar un listado de los elementos que están allí. ¿No serían 0, 3, 8? ¿Por qué 0, 3, 8? Creo que lo que nos dice ahí es un número perteneciente al conjunto de los números enteros, tal que ese número o el número es igual a x a la 2 menos x para algún x que pertenezca a 1, 2, 3 o 4. ¿No sería entonces uno del 1, 2, 3 o 4? Saludos. Los elementos de ese conjunto son 0, 2, 6 y 12. ¿Por qué son 0, 2, 6 y 12? Porque si realizamos la operación que dice que n viene siendo el número que debemos encontrar, ya nos dan a x y dice que x pertenece 1, 2, 3 y 4. Entonces tengo que tomar el primer elemento, que es el 1 o el primer x, tengo que elevarlo al cuadrado, como me dice en la fórmula, y luego restarle el mismo x. Ahí ya tengo el primer número. Luego tomar el siguiente, 0. 1 elevado al cuadrado da 1. Le resto el mismo x, que es 1, y me da 0. Correcto. Luego tomo el número 2 y hago el mismo procedimiento. Lo elevo al cuadrado, me da 4, le resto el mismo x, que es 2, y me quedan 2. Ese es mi segundo elemento. Sigo con el siguiente número, que es 3, lo elevo al cuadrado y me da 9, le resto el mismo 3 y me da 6. Viene siendo mi tercer elemento. Y finalmente el número 4, lo elevo al cuadrado, me da 16, le resto el mismo x, que es 4, y me da 12. Ese es mi cuarto elemento. Exacto. Entonces ese conjunto solamente tiene 4 elementos. ¿Cuáles 4 elementos tiene? El 0, el 2, el 6 y el 12. Entonces se dan cuenta cuando un conjunto se puede escribir por comprensión y extensión a la vez. Es decir, es el mismo conjunto, salvo que está escrito de dos formas distintas, pero reflejan a los mismos elementos. Bien, entonces para nosotros un conjunto por comprensión será algo escrito de esta manera. Sencillamente el conjunto de unos ciertos elementos donde cumplen una cierta propiedad. Es decir, donde la propiedad P es verdadera cuando se le aplica a ese elemento. Entonces, para nosotros un conjunto siempre va a ser un conjunto escrito de esta forma. Que no se nos olvide de aquí en adelante. ¿Entendido? De aquí en adelante empezamos a trabajar con conjuntos ya y empezamos a hablar de lo que es la igualdad de conjuntos. ¿Ya? Entonces, para nosotros la idea que tenemos de igualdad de nuestro lenguaje cotidiano es cuando las cosas se parecen, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, claro. Sí. Pero ese no es el concepto de igualdad, aunque digan claro. Eso no es igualdad. Eso se dice, en matemáticas se dice que son congruentes o que son semejantes en algunos casos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para que algo sea igual a otra cosa, a ese otro algo, tienen que ser el mismo. ¿Ya? Les pongo un ejemplo. En su casa hay dos sillas que son
semejantes. Pero no son iguales, porque para que sean iguales tienen que ser la misma silla. Aunque las sillas tengan 4 patas, un espaldar, un asiento, el mismo color, la misma figura, la misma estructura, pero no son iguales, sencillamente son congruentes. En matemática, para que dos objetos sean iguales, tienen que ser el mismo objeto. ¿Se entiende eso? Sí. 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 Entonces, cuando nosotros Sí. hablamos de igualdad de conjunto, estamos hablando de que vamos a mostrar que los dos conjuntos son el mismo. Entonces, si son el mismo, lo que dice la noción de la definición de igualdad de conjunto es que si un elemento de un conjunto, si dos conjuntos son iguales, entonces los elementos de un conjunto A tienen que pertenecer al conjunto B y los elementos del conjunto B tienen que pertenecer al conjunto A. Es decir, que tienen que coincidir. Y en ese caso estaría en presencia de una igualdad. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de elementos. Se tienen que llamar igual y tienen que ser el mismo. Aunque yo a los dos conjuntos les coloque dos nombres distintos. Yo ponerle un conjunto lo puedo llamar A otro conjunto lo puedo llamar B, lo puedo llamar Pedro, lo puedo llamar Juana, lo puedo llamar María, lo puedo llamar José, pero solamente diré que son iguales si sus elementos coinciden. Si hay un elemento que no coincide, entonces dejarán de ser iguales. Entonces, el concepto de igualdad que debemos manejar es ese. No es el de semejanza que se parezcan, sino que sean iguales. ¿Entendemos entonces la definición de igualdad de conjunto? Sí. Sí. Bien, pero esta definición es, a pesar de que es muy clara, no nos deja a nosotros herramientas como probar o demostrar cuando dos conjuntos son iguales. Entonces, para ello vamos a seguir avanzando un poco más en el tema y después vamos a ver cómo vamos a utilizar esas definiciones equivalentes para mostrar que dos conjuntos sean iguales. Por ejemplo, estos dos conjuntos que están acá, en el ejemplo número 1, dice, consideremos el conjunto A igual a 2x al cubo con x en los naturales y x entre 0 y 4. ¿Quiénes son los elementos de este conjunto A? Estoy esperando respuesta. Cero, 2, 16, 54 y 128. ¿Por qué son 0, 2, 16, 54 y 128? Exacto, porque ahí está, pero debemos saber de dónde sale. ¿Por qué son entonces? Emilsi, ¿por qué son esos los elementos? No, yo lo que dije fue que ahí están, pero que debemos saber de dónde sale. Te pregunto, ¿por qué son esos? Pero no fui yo que respondí. Bueno, pero te estoy preguntando a ti. No, yo no entiendo. Ángel, ¿por qué son esos los elementos
del conjunto A? Estaba tratando de resolverlo ahora mismo. Hasta ahora, creo que el más obvio es el 0. Se dice que el conjunto A es 2x elevado a la 3, siendo que x pertenece al conjunto de los números naturales, o 0. ¿O 0? Eso es lo que nos Y explica. 0. Y 0. No, y Y 0 cero. no. Ahí dice x pertenece a los naturales y x está comprendido entre 0 y 4. Recuerden los conectivos lógicos. Para eso vimos lógica. Entonces, si es un número natural y x está comprendido entre 0 y 4, ¿cuáles son los elementos del conjunto? Entonces, 2,0 igual a 0, elevado a la 3 igual a 0. Y ahí se está claro. Si es 1, sería 2 elevado a la 3, pero en 1. O sea, 2 de 1, que sería 2. Se lo estoy diciendo muy, muy llano. Y así sucesivamente con los otros. Si es con 2, 2 por 2, 4, elevado a la 3. No, tú no puedes multiplicar eso. No. Así no. Es 2 elevado a la x al cubo. Si vas a sustituir x por 2, es primero resuelves 2 al cubo y luego lo multiplicas por 2. Ok. ¿Cuánto es 2 al cubo? 8. 8. Por 2. 16. 16. Cuando x vale 3, ¿cuánto es 3 al cubo? 27. Por 2. 54. Cuando x vale 4, ¿cuánto es 4 al cubo? 64. Por 2. 128. Por eso es que los elementos de ese conjunto son 0, 2. ¿Quién más? 16, 54 y 128. ¿Entiende? Es decir, yo tengo que, cuando tengo un conjunto por comprensión y quiero igualarlo a un conjunto por extensión, lo primero que debo hacer es verificar quiénes son los elementos del conjunto por comprensión. Una vez los identifico, allí puedo entonces empezar a verificar si los elementos que están en A son los mismos elementos que están en B y si los elementos que están en B son los mismos que están en A. ¿Entendido? Sí, profesor. Bien. Más abajo aparece el ejemplo número 2, que dice, sea el conjunto formado por 0, 1, 2, 3, 4, y B, el conjunto formado por 1, 2, 3, 4, y el conjunto 1, 2. Ahí dice, es evidente que A no es un subconjunto B. Ahora, ¿por qué A y B no son iguales? Alguien que me diga por qué A y B no son iguales. Hay dos razones, pero que me diga una. A tiene 0 y B no. Exactamente. Esa es una de las razones por las cuales A y B no son iguales. Porque A contiene el 0 y B no contiene el 0. Entonces ya ahí se cumple, no se cumple una de las condiciones que es la que dice que todos los elementos de A deben ser elementos de B. Y la segunda razón, ¿cuál es? B tiene un subconjunto. B tiene a un conjunto formado por el 1, 2, ¿cierto? Y A solamente tiene conjuntos que tienen un solo elemento. Entonces, en ese caso, B tiene un elemento que no lo posee A. Por lo tanto, A y B no pueden ser iguales. ¿Entendido? Sí. Entendido. Bien. Luego, vamos a definir lo que es un conjunto vacío. Conjunto vacío, de forma intuitiva, nosotros siempre podemos decir que es el conjunto que no posee elementos. ¿Ya? Para nosotros el vacío no posee elementos.
Es decir, que ese conjunto no tiene elementos, ¿verdad? Pareciera inútil definir el conjunto vacío, pero es importante cuando estamos estudiando la teoría de conjuntos, conocer las propiedades del conjunto vacío. O sea, escrito en lenguaje matemático, la definición de conjunto vacío es la que está allí señalada. Diré que el conjunto X es un conjunto vacío si cumple que para todo elemento A, entonces A no pertenece a X. Es decir, el conjunto no tiene elementos. Esa es la definición de conjunto vacío y es de la cual tenemos que apropiarnos y recordar cada vez que vamos a utilizar al conjunto vacío. ¿Se entiende eso? Sí, esa parte. Sí, profesor. Ok. Y diré que un conjunto no es vacío si solamente si ocurre esto que está acá. Él no es vacío, el conjunto X no es vacío, si para todo, o sea, si existe por lo menos un elemento A, tal que A esté en X. Es decir, negar la definición de vacío es exactamente escribir en la definición de vacío dice que para todo A existe un A que no, para todo A, entonces A no está en X. Esa es la definición de vacío. Negar eso, lo que dice es que entonces debe existir un elemento A tal que A sí pertenezca a X. Entonces, aquí estamos en presencia de una proposición y de su negación, escrita en simbología matemática. Y en ese caso que eso ocurra, se dice que el conjunto es no vacío. ¿Entendido? Sí. Sí. Bien. Hay un aspecto que alguien señaló hace rato cuando estábamos conversando, de que no entendía cómo el vacío podía pertenecer a algo. ¿Fue eso lo que dijo? No sé quién fue lo que lo dijo. Sí, eso mismo fue lo que dije, profe. ¿Quién dijo eso? ¿Amalfi? Sí. Ok. Bueno, fíjate. Si tú miras a el vacío como un conjunto, él no tiene nada, ¿cierto? Ajá. Pero si tú miras ahora a un conjunto, que no es el vacío, un conjunto cualquiera, ¿ya? ¿Tú crees que ese conjunto contiene al vacío? Sí, profe, pero parece ser un poco confuso. Es que no es que es confuso, sino que, o sea, imagínate, vamos a poner un ejemplo sencillo. Una funda de mangos, ¿ya? O una tienda que vende camisetas, ¿ya? Uno puede decir, bueno, esta tienda vende camisetas y los elementos de la tienda son las camisetas. ¿Verdad que sí? Pero, ¿será verdad o será mentira que el vacío está en la tienda? Si pensamos en el vacío como el cero pertenece a esa tienda. Sí, profesor. Creo que debería. Debería, Incluso ¿no? no solo a la tienda, cualquier conjunto. Es más, imagínate, suponte que tú estás en tu habitación. Estás en tu habitación. El vacío está dentro de la habitación. Sí,
porque el vacío representa la nada. Y la nada, como no lo puedo tocar, está siempre donde está, donde sea. ¿Se entiende eso desde ese punto de vista? O sea, o con esos argumentos o ese lenguaje, que no es el lenguaje matemático, ojo. Pero la idea es pensarlo de esa manera. Ok, profe. O sea, usted está diciendo que en cualquier conjunto lleno de elementos, por así decirlo, siempre habrá un espacio como que pudiera acaparar más elementos, y ese espacio es el vacío. No es que va a tener más elementos, es que porque él no tiene elementos, no hay problema. Vamos a poner otro ejemplo mejor así. Imagínate una caja que está dividida en 12 pedazos. Y cada pedazo yo lo voy a llenar con un objeto. Supongo tengo 12 cuadrados y los voy a meter en un rectángulo que está dividido en 12 espacios. Meto mis 12 espacios. ¿Tú crees que cabe otro objeto más? Claro que sí. ¿Cuál objeto cabe? Ya que el cuadrado, si el cuadrado tiene todos los lados iguales y el rectángulo tiene dos lados más grandes. No, estás metiendo cuadrados en una caja que tiene 12 compartimentos la caja. ¿Cabe más objetos allí? Después que yo meto los 12 en los 12 compartimentos los lleno. No. No, profesor. Claro que sí. Sí están llenos, ¿no? El vacío lo puedo meter allí. ¿Por qué puedo meter el vacío allí? Porque no tiene nada. El vacío nada. ¿Por qué puedo? Porque hay espacio. Es que el vacío es nada y siempre va a haber espacio para el vacío. Entonces el vacío siempre pertenece a cualquier conjunto. No me importa si está lleno. ¿Entienden ahora Porque el vacío no va a ocupar ningún espacio. ¿Entienden ahora lo que significa que si usted tiene un conjunto cualquiera, el vacío siempre pertenece a ese conjunto? Sí, ahora entendí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, esa es una de las propiedades que tiene el conjunto vacío. A pesar de que uno puede pensar de que, bueno, pero es que es vacío, que no tiene nada, no me importa estudiarlo, no me importa cómo está. No, al contrario. Él, como elemento, como conjunto, a pesar de que no tenga elementos, sí cuenta. Cuenta a la hora de contar los conjuntos que estén en ese otro conjunto, ¿ya? O como elemento. Entonces tenemos que tener bien claro que si yo tengo A un conjunto cualquiera, ese conjunto A, además de tener sus elementos como tal, tiene un elemento adicional que es el conjunto vacío. ¿Entendido? Sí, profesor. Bien. Ok, a los conjuntos que tienen un solo elemento, a esos conjuntos se le llaman unipuntuales o singuletes, que vienen de la palabra inglesa singletones, que son sencillos, que son de uno solo, ¿ya? Entonces, el conjunto vacío es un singletón o un singulete. ¿Por qué? Porque él, a pesar de que no tiene elementos, forma un conjunto dentro de otro conjunto, ¿ya? Y a ese conjunto se llama un singletón. Pero bien, otra de las definiciones importantes que tenemos que estudiar es acerca de los subconjuntos, es decir, cuándo podemos decir que alguien es un subconjunto de otro. Y para eso yo les pongo un ejemplo allí más o menos claro. Digo, bueno, yo voy a considerar el conjunto de todos los seres humanos que nacieron en el año 1999. Es decir, que si yo en el mundo consigo una persona, ¿qué es lo primero que yo tengo que preguntarle para saber si ella pertenece al conjunto o no? Sí, nació en el año 1999.
Si nació en el año 1999, pertenece al conjunto. Si no, no pertenece al conjunto. Pero ese conjunto yo lo puedo ampliar mucho más. Y es que agarro ahora en todo el mundo el conjunto de todos los seres humanos. ¿Ya? Si tomo el conjunto de todos los seres humanos, entonces, ¿quién es H 1999 dentro de ese conjunto? Sencillamente es un subconjunto porque tiene elementos que pertenecen al conjunto más grande. ¿Ya? Entonces aquí podemos hablar incluso de grande con una noción intuitiva solamente. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos medir a los conjuntos hasta el momento, no podemos medirlo. Pero sí podemos decir que un subconjunto está incluido dentro de otro o que es un subconjunto. Es decir, normalmente se habla de inclusión para decir que alguien es un subconjunto de otro conjunto. Entonces, diremos que A y B son dos conjuntos y que A es un subconjunto de B y se denota como A con ese símbolo que es de inclusión, A incluido en B, si para todo elemento del conjunto A, ese es un elemento del conjunto B. Entonces, ¿se entiende esa definición? Sí. Bien, ahora cuando traducimos esa definición al lenguaje formal o al lenguaje simbólico, lo que tenemos es esto que está acá. Y es de las cosas que tenemos que acostumbrarnos a identificar rápidamente. Cada vez que me hablen A subconjunto de B, eso lo que dice es que para todo X que está en A, entonces X pertenece a B. ¿Entendido? Sí. Sí. Entonces, una de las cosas importantes que deben identificar son esas definiciones, aprendérselas, pero también aprenderse su expresión simbólica, ya que la vamos a utilizar de ahora en adelante por lo que resta del curso. Ok, un ejemplo de una inclusión. A y B definidos de esta forma. A, el conjunto formado por 1, 2, 3 y 5, y B por el conjunto formado por el 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. Es claro que A es un subconjunto de B, ¿sí o no? Sí. 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 Es claro porque todos los elementos que están en A están contenidos en B. Pero lo contrario no se satisface, es decir, que B no está contenido en A. ¿Por qué? Porque sencillamente basta conseguir un elemento en B que no pertenezca a A. Y ese elemento puede ser el 6, el 7 o el 8. Esos tres elementos claramente no están en el conjunto A. Por lo tanto, yo no puedo decir que B es un subconjunto de A, pero sí puedo decir que A es un subconjunto de B. ¿Entendido? Sí. 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 Bien. Ahora vamos a recordar un poco lo que vimos en la unidad número 1 acerca de equivalencias. ¿Qué dijimos nosotros que era una equivalencia lógica o qué se estudió por definición de equivalencia lógica en la unidad número 1? Cuando estudiamos equivalencia lógica, lo que se quería mostrar era que yo podía tener dos expresiones escritas de diferentes formas, pero que significaran lo mismo. Entonces, ahora utilizando esa definición de equivalencia lógica, yo tengo 6 expresiones para indicar cuándo dos conjuntos son iguales. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo diga A igual a B, es equivalente a cualquiera de las otras 5 expresiones adicionales que aparecen allí. Es decir que A es igual a B es lo mismo que decir que A y B tienen los mismos elementos. Decir que A es igual a B es lo mismo que decir que A está contenido en B y B está contenido en A. Decir que A es igual a B es lo mismo que decir que para todo X, X está en A implica que X está en B y para todo X, X está en B implica que X está en A.
y así sucesivamente las otras dos. Es decir, que yo tengo ahora 6 maneras de determinar cuándo dos conjuntos son iguales. ¿Cierto? Sí. Ok, entonces de esas 6 formas podemos utilizar cualquiera. A la hora que me pidan a mí demostrar una igualdad de dos conjuntos, yo puedo utilizar cualquiera de estas 6 formas. ¿Por qué? Porque ya son afirmaciones equivalentes entre sí. Es decir, yo puedo tener cualquiera. Ahora, de todas esas expresiones, la más común es la número C. Y es esta que está acá. ¿Ya? Escrito en forma simbólica es esa que está ahí. Entonces lo que se lee o se dice que A es igual a B si y solo si A está contenido en B y B está contenido en A. Esa equivalencia lógica se llama la equivalencia de doble inclusión. Y es una de las formas en que nosotros vamos a utilizar para demostrar cuando dos conjuntos son iguales. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. A igual a Y más 1, donde Y está en los enteros. Y B igual Z más 3, donde Z está en los enteros. Es decir, son dos conjuntos que están definidos por comprensión. Ahora, utilizando el método de demostración por doble inclusión, determinar si esos dos conjuntos son iguales o no. Entonces, lo que debemos hacer es exactamente eso, determinar si estos dos conjuntos son iguales o no son iguales. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver si yo logro hacer algo aquí. Profesor, yo tengo una duda, o más, bueno, sí. Dime. En ese ejemplo no, o sea, yo pienso que ese ejemplo da cabida a que se puedan llegar a diferentes conclusiones de cuál es Y y cuál es Z. Porque bien Y puede ser 3 y Z en ese caso tendría que ser 1, así como Y puede ser 6 y Z en ese caso tendría que ser 4. Exacto, pero eso no tiene nada que ver. Los conjuntos No, tienen los mismos elementos. ok. O sea, Vamos a tratar de visualizar eso. ¿Están viendo lo que puse en pantalla? sí. Sí. Yo voy a tratar de hacer la demostración que está allí, siguiéndola aquí paso a paso. O sea, lo primero que va a mostrar que, uy, esto es feo para escribir, que A está contenido en B, ¿cierto? Por el criterio de doble inclusión, eso es lo primero que deberíamos demostrar, ¿correcto? Para demostrar que un conjunto está contenido en otro, lo que debemos verificar es que si yo me tomo un elemento X que pertenece a, entonces ese X tiene que pertenecer a B, ¿cierto? Por el método de inclusión debo confirmar eso. ¿Está claro eso? Sí, hasta ahora sí. Sí. Bien. Bueno, si X
pertenece a, entonces X se puede escribir de la forma Y más 1. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, Porque X está en el conjunto A y los elementos del conjunto A dice que son de la forma Y más más 1. 1. Muy bien. Ahora, yo tengo que concluir que él se escribe como un elemento que está en B. Y los elementos que están en B son de la forma Z más 3. ¿Verdad que sí? Sí, Sí. Bien. Pero esto que está acá es lo mismo que yo escriba Y más 3 menos 2. ¿Sí o no? sí, profesor. No estoy haciendo nada para afectar la ecuación. Sencillamente escribí el 1 de otra forma. ¿De qué forma? 3 menos 2. ¿Por qué lo escribo 3 menos 2? Bueno, porque me conviene que empiece a aparecer un 3 porque los que están en B son de la forma Z más 3. Ahora bien, yo puedo, porque estos son números naturales, números enteros, se satisface la propiedad asociativa, entonces yo puedo asociar ahora de esta manera. Y menos 2 más 3. ¿Correcto? Y a ese Y menos 2 lo voy a llamar Z. Entonces aquí me queda Z más 3. Es decir, partí de un elemento que estaba en A, que se escribía de la forma Y más 1, y concluí que también se puede escribir de la forma Z más 3. ¿Con qué Z? Es el número Y menos 2. Entonces aquí acabo de demostrar que X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí. Ok, esa es la demostración de que A está contenido en B. Es decir, con esto, lo que concluyo es que A está contenido en B. Que A está contenido en B. Ya hice la primera parte. ¿Qué me falta ahora demostrar? ¿Qué me falta ahora mostrar? Que B está contenido en A. ¿Verdad que sí? Ahora, yo quiero de que ustedes hagan esta demostración. Que me hagan B está contenido en A. Siguiendo los mismos pasos, evidentemente no con los mismos números de el anterior. Tienen 10 minutos para escribirlo en una hoja allí con ustedes, donde están ustedes viendo la clase. Así que le voy a dar 10 minutos. Son las 3:15. A las 3:25 pregunto quién lo ha hecho. Sin ver el material para que vayan practicando.
Bien, vamos a ver. Ángel, ¿cómo lo hiciste? ¿Quieres presentar algo para dejar de presentar? Sí, para que se vea mejor. Sí. ¿Se ve? Preséntalo. Déjeme verme para poder ver cómo se está bien. Ok. Eh, X existe en A y también existe en B. X en B es de la forma Z más 3, que también se puede representar por Z más 2 más 1. A ese Z más 2 lo llamamos y nos quedaría Y más 1. Y ahí se iguala. Correcto, pero arriba tienes que escribir al contrario. Si X está en B, entonces X está en A. Ok, gracias. Ok, está bien. Vamos a ver qué dice aquí. Emilsi, Ruth, es necesario hacerlo con el número 3. Es necesario hacerlo con la definición del, de- del conjunto, como está el conjunto B definido. ¿Ya? Bien, muchachos, vamos a hacer algo. Ahí aparece otro ejemplo, el número 5, y me gustaría que lo intentaran igualmente hacer, ¿verdad? Sin ver cómo está, porque ahí está, en el material está hecho, pero me interesa que ustedes lo hagan solo para que se vayan eh, adaptando a cómo es que están haciendo las cosas. Entonces, vamos a dar, ahora que ya está un poquito más claro cómo es las cosas, 5 minutos más para que lo hagan. Permiso, profesor. Dime, Ruth. Yo pregunté que si era nada más hacerlo con el número 3. En mi caso, yo lo hice con el número 3 y con el número 5. ¿Y cómo lo hiciste con el número 5? El resultado me dio Y más 3. Pero es que tú no puedes sumar números. Sencillamente tiene que, de la definición z, y, x igual z más 3, de allí a partir de esa es que tú tienes que tratar de descomponer sin afectar la ecuación. No es que yo voy a empezar z más 5 y empiezo a hacer la demostración. Es a partir de la definición que tenga el conjunto. En este caso el conjunto es de la forma z más 3. ¿Ya? Ok. Profesor, Dime, Ángel. muestre el ejemplo 5 en la pantalla porque uno buscándolo en el folleto hasta sin querer uno mismo puede ver la Ah, resolución. ya lo muestro. Allí está el número 5. Traten de hacerlo sin ver la pantalla para que... Y Emil se dijo, yo lo hice igual. Está bien, Emil. Intenten hacer eso entonces. Le doy 10 minutos más porque van a hacer las dos partes.
A ver, ¿qué han logrado hacer? Yo comencé, profesor, primero demostrando a B, ahora en A, pero le puedo mostrar lo que hice. Vamos a ver. X existe en B, por lo tanto existe en A. X en B es de la forma 9 menos 4z, que también se puede representar como 8 menos 4z más 1, que a su vez se puede representar como 2 menos z más 2 menos z más 2 menos z más 2 menos z más 1. Que a 2 menos z lo llamamos y, entonces nos quedaría 4y más 1. Yo en mi caso no lo hice así y a mí me dio 1 menos 9z. ¿Cómo lo hiciste? Muestra a ver. Yo le hice un poco diferente, pero también me dio X es igual a 4Y más 1. Bueno, vamos a ver cómo le dio Emilsi, que nos muestre. ¿Lo pueden ver? No vemos tu pantalla. Tienes que dejar de mostrar la pantalla y activar la cámara en todo caso. Ah, Y ahí, mire cómo yo lo hice. no veo bien, pero si explicas, Ay, padre. ¿No se ve? explícalo. Si X está en A, entonces X está en B. X es igual a 4Y más 1 igual a 9 menos 4 más 1. ¿De Y dónde, menos 4 más... ¿Qué? de dónde sacaste el 9? Del conjunto B. No, pero es que no puedes sumar en números así arbitrarios porque si lo sumas de manera arbitraria están afectando la ecuación. Y eso es una igualdad. Ok. Tienes que partir de lo que tienes para hacerlo. Ya voy a mostrar cómo lo tengo yo en el material. Ok, entonces ustedes lo que tienen que hacer es mostrar que si toma un X que está en A, entonces ese X también está en B. Si toman X en A, él es de la forma 4Y más 1, ¿correcto? Entonces, si X es de la forma 4Y más 1, yo lo puedo escribir como 4Y más 1, pero le sumo 9 y le resto 9 para no afectar la ecuación. ¿Entendido? Ahora, si yo hago ahora asociativa adecuada, es decir, escribo 9 más 4Y, y este menos 9 se lo sumo al 1, lo que me queda, vamos a escribirlo mejor así, como está ahorita. Vamos a mostrarlo como está ahorita, para que lo vayan entendiendo. A ver.
Ok. Tengo que X está en A y él es de la forma 4 Y más 1. ¿Verdad que sí? ¿Me están siguiendo? Sí. Sí, Ok. A ese mismo 4Y más 1, yo le voy a sumar 9 y para que no afecte la ecuación, Me debo restan. dar la misma cantidad. Ahora, convenientemente, yo voy a escribirlo así, ¿no? Como 4Y más 9. Y lo que hago es que este 1 que está acá, se lo resto a este menos 9 y me queda menos 8. ¿Verdad que sí? ¿Me siguen? Sí, profesor. Ok, entonces ahora yo escribo aquí esto como 9, ¿verdad? Más, y abro un paréntesis acá, y escribo 4Y menos 8. Oh, no, no me sale el 8. Menos 8. Y cierro paréntesis. Y me fijo cómo está, cómo quiero yo que me aparezca el número ahora, cómo quiero que se exprese. Y el número que yo quiero que se exprese es 9 menos 4Z. ¿Sí o no? O sea, ya tengo sí. 9, no tengo el signo, tengo el signo más. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, aquí coloco el 9 y de estas dos cosas que están aquí, de estos dos números, de aquí yo puedo sacar 4 factor común. ¿Verdad que sí puedo sacar 4 factor común? Porque aquí el 4 está multiplicando a la Y y el 8 se puede escribir como 4 por 2. Pero no solamente el 4, sino que puedo sacar el signo menos. Entonces saco menos 4, factor común de quién. Bueno, si le pongo el signo menos, aquí me quedaría menos Y. Y aquí me quedaría, si está menos, sería más 2. O lo que es lo mismo, que yo puedo escribir esto como 9 menos 4 por 2 menos Y. Para que me quede más bonito. Y entonces llamo Z a 2 menos Y. Y me queda entonces que X se puede escribir como 9 menos 4Z. Y entonces estaría mostrando que si X está en A, entonces X está en B. ¿Ya? Entonces, ese es el tipo de argumentos que deben utilizar a la hora de estar tratando de resolver problemas de ese tipo. Bien, vamos a hacer algo. Vamos a dejar la clase por hoy hasta aquí. La siguiente parte, léanla en el material, traten de entenderla y si tienen alguna duda, el próximo encuentro aclaramos la duda de eso y nos queda pendiente lo que resta del contenido de esta lección más el contenido de lo que voy a ir agregando adicionalmente a la lección. ¿Entendido? Sí. Bien. Entonces, bueno, espero que estudien, leen y bueno, estamos allí hablando.
Que pasen feliz tarde. Permiso, profesor.